Este año el Señor bendijo mi vida con un regalo que yo no había ni siquiera pedido o imaginado, pero como los planes del Señor para con nosotros son de bien y no de mal, dice su palabra, tuve el privilegio de hacer un viaje ministerial a Argentina y ahí Dios me dio un regalo más, conocer a una familia que ama lo que Dios ama, al prójimo, que ama al perdido, que ama a aquel que necesita tener un encuentro genuino con Jesucristo. Y me refiero al pastor Dani, que nos visita hoy desde Argentina. Pastor, bienvenido a Guatemala. Qué lindo tenerlo ahora yo en mi país. Gracias, gracias. Realmente tengo una frase para Guatemala. Mayormente las personas dicen mi segunda casa. Para mí es la continuación de mi casa. Amo Guatemala, amamos Guatemala. Creemos en que Guatemala es hermosa, es bella. Y la nobleza del guatemalteco sobre todo es la que nos enamora de esta nación. Y el amor que tienen al Señor. Y estamos muy contentos de estar por acá. Así que la verdad que gracias a ustedes, al canal, a los directivos, al pastor, por la oportunidad. Para mí es un privilegio. Y a veces son los lugares que Dios te lleva sin saber, ¿no? Hoy me decía, estoy nervioso, decía el pastor. Pero, pastor, quisiera que nos contara un poquito cómo fue que pastor, hoy pastor Daniel, Sí. tuvo ese encuentro con Jesucristo. Viene usted de una familia cristiana. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Porque desde el día que tuve esa llamada telefónica con usted para decir, Flor, estoy aquí para servirte, noté algo en su corazón. Hay una nobleza de corazón, hay un deseo ferviente de darle siempre la gloria al Señor y de poder compartir con otros del amor de Cristo. Realmente no vengo de familia cristiana. Soy el primero de mi familia, el primogénito. Pero vengo de una familia disfuncional, papás separados. Pero el día que conocí al Señor tenía 27 años. Realmente fue sorprendente. Encontré mi propósito, ¿no? Porque creo que mucho de la sociedad tiene el gran problema de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Y al encontrarme con el Señor, con Cristo, que es la vida, que es la esencia, que lo es todo, encontré el sentido a mi vida. Realmente dejé el alcoholismo, era alcohólico, y bueno, pasados los años, el Señor me regaló mi Proverbio 10:22, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y mi esposa. Y tengo un hermoso hijo y hoy puedo tener un hogar que nunca tuve. Entonces conozco ese Dios de que te puede decir la historia no se va a volver a repetir. Entonces realmente, y desde ahí comenzamos, bueno, en la iglesia uno se compromete, empieza a servir en el parqueo, en los baños. Y bueno, y mi conversión me llevó a las calles siempre. Yo solía comprar pan y veía a alguien tirado en la calle y le compartía el pan. Era mi manera de predicarle, porque es fácil decirle a la gente Dios te ama, pero es mejor dándole aunque sea un pedazo de pan y decir Dios te ama. Y eso me abrió una puerta para poderle predicar. Fue pasando el tiempo, uno va creciendo en la iglesia y bueno, luego nuestros pastores, Juan Carlos y Fabiana Mansewich, nos pusieron de pastores comisionados y después ya pastores ordenados y bueno, luchamos con el pastorado porque uno no se la cree, ¿no? Creo que es un llamado muy alto a expresar la vida de Cristo de una manera integral en todo y bueno, y acabamos y contentos. Nuestro sentido de vida es el Señor, es servir al Señor, no hay otra cosa. Mm. Bien, oyéndolo hablar, pastor, todavía su corazón se quebranta. Cada vez que recordamos nosotros de dónde el Señor nos sacó, nunca nos imaginamos realmente cuáles son esos planes de bien que el Señor tiene para con nosotros. Cuando su palabra dice, porque los planes que tengo para vosotros son planes de bien y no de mal. Y cuando vemos esos propósitos y esos planes de Dios irse cumpliendo poco a poco en su vida, uno siente una gratitud enorme. Y es una gratitud que uno quiere que los otros conozcan y que los otros también experimenten. Si algo a mí me bendijo mucho fue conocer en persona al pastor Daniel Alejandro Ciares. Sí, Este hombre ya transformado, al pastor a cargo de la iglesia de Ministerios Visión Internacional.
Pero algo que cuando usted nos hizo el recorrido por ese lugar donde el Señor lo tiene ministrando a su pueblo y presentándole a otros, me impactó mucho porque su ministerio tiene una etiqueta, una palabra que yo le pondría como para identificarlo, y es compasión por el necesitado. Usted trabaja y cuando me llevó yo esperaba ver una iglesia con bancas, así con sillas y un púlpito, y me encuentro como una sala como la que estamos hoy usted y yo compartiendo acá en el set, porque dice centro familiar. Sí. Y quiero que me cuente un poquito esa historia, ¿por qué? Es muy lindo porque la iglesia es abierta en pandemia. En pandemia en todos lados han cerrado las iglesias. Entonces en Argentina solo podían trabajar los comedores. Entonces al ponerle centro de ayuda para la familia, podíamos solo dar comida. Entonces venía la policía y decía, ¿qué están haciendo? Estamos dando comida. Entonces la gente venía a buscar su comida con su barbijo y le damos comida. El tema es que ahí le predicábamos. En eso usábamos para predicarle. Entonces entraban a buscar su vianda y le predicamos del Señor. Y la gente, el argentino un poco reacio a la iglesia, ¿no? No es como acá en Guatemala que casi hay un 60% de la población evangélica. Y yo amo Guatemala, un país pro vida, un país libre de humo, es pro familia, o sea, amo Guatemala. Y bueno, eso nos dio la perspectiva de que la gente entra y dice, ¿qué es esto? Y bueno, ve bancas donde comemos con la gente, donde... Y bueno, la idea de la sala es que queremos que sea un hogar, una casa. Nosotros edificamos la iglesia desde Efesios 2:19. Ya no eres extranjero ni benedizo, ahora eres parte de los santos, ahora eres parte de la familia de Dios. Hay mucha orfandad, mucha gente, aún dentro de las iglesias hay mucha orfandad. La orfandad nos lastima, nos aleja, pero el Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos. Y cuando vos eres hijo, sabes que tenés derecho y que sobre todo derecho tenés herencia. Y en Cristo eso tiene que cambiar. Y bueno, y desde ahí trabajamos y hacemos muchas cosas. Pastor, tuve el Permiso. privilegio. Ah, sí, como no podía faltar. Siempre Sí, estamos no puedo. rodeados de cafecito, pero hoy estamos rodeados de matecito, No. Sí. como la familia. Y usted me contaba, ¿verdad? Como un dato curioso, el mate se comparte en familia, ¿no? El mate se toma. Sí, esto mismo lo tomamos todo. O sea, acá lo tomaría los muchachos de sonido, camarógrafos, los todos ahí, camarógrafos, todos. haríamos un mate fue familiar. un problema el mate en pandemia en Argentina. Ah, me imagino, por la parte de las normas que se tenían que seguir. Pastor, ¿con qué grupo de personas trabaja usted más allá en la Argentina? Yo lo sé porque usted me lo compartió, pero quisiera que lo compartiera con nuestras televidentes esta mañana. En Argentina nosotros trabajamos en una zona que se llama Ciudadela, es Fuerte Apache, de ahí salió un jugador de fútbol muy conocido, el Apache, Tevez. Trabajamos con gente de droga, trabajamos con gente con adicciones, trabajamos con gente de bajos recursos y sobre todo con mucha adicción, alcoholismo y bueno, y muchos violencia de niños, abusos. Entonces, en realidad no es la gente que uno espera recibir en la iglesia, pero nosotros entendimos que el Señor ama a todos. Y que estamos para hacer luz y hacer retroceder las tinieblas. Y es un llamado que tenemos todo. Lo que pasa es que a veces cuesta porque es solo decir, ellos tienen ese ministerio y Cristo marcó que el ministerio es para todos. La compasión es para todos. La compasión es un fruto del Espíritu. Si pasás y ves a alguien tirado en la calle y no se te mueve nada, yo te diría que te preguntes qué te pasa o hables con el Señor. A ver si no te enfriaste o realmente te acostumbraste al dolor. Todo lo que nos sucede nos está acostumbrando al dolor. Y nosotros no nos acostumbramos, trabajamos en contra del dolor. Le hablamos a la gente que hay una esperanza, que me encanta decirle sobre todo a la gente y viene con una mentalidad de abandono. Y te dicen, me han abandonado. Y recitarle el Salmo y decirle, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor se encargará de mí. Y decirles, mira, ya te abandonaron, sí. Tranquilo, ahora viene la otra parte del versículo. El Señor se va a encargar de vos. Qué lindo, pastor.
Si algo me impresionó en el momento en que conocí su ministerio, fue que cuando nos llevó a conocer el centro familiar, en una cuadra íbamos, creo que a pie, ya íbamos a pie Sí, sí, sí. conociendo un poquito la iglesia, las instalaciones. Usted saludó a alguien y usted me hizo la pregunta, ¿sabes quién es él? Y yo le dije, no. ¿Y cuál fue su respuesta? Es un brujo en el cual nosotros en la esquina de la iglesia y a media cuadra hay uno de los templos más grandes de la ciudad de Buenos Aires, de brujería, quimbanda y magia negra y todo eso. Argentina se mueve muchísimo esta religión, el umbandismo. Y bueno, nos ha tocado, no digo que duro porque el Señor ya venció, ¿no? Lo que nosotros vamos a aprender es a sostener la victoria. O sea, tras nosotros lo que tenemos que reclamar es lo que ya fue consumado en la cruz. Se nos fue dada toda autoridad. En Cristo tenemos autoridad. De hecho, los demonios se sujetan a Cristo. Yo a veces enseño algo. Veo que dice que cuando le dice Jesús, este género no se va si no es con ayuno y oración. Nosotros hemos hecho un culto al ayuno y a la oración. No. Es cuando vos ayunás y vos te pones a orar, muere tu carne, crece Cristo y los demonios se le sujetan a Cristo. Entonces, a veces es que estoy ayunando. Sí, pero si no, o sea, si es creyendo que el poder lo tiene el ayuno, no. El poder lo tiene Cristo. O sea, en realidad lo que Jesús escondió ahí es, mientras ustedes mueran, yo crezco y ahí van a echar, estos demonios se echan con un poco más de mí. Entonces, crecer Cristo. Y bueno, tanto que encontrar al lado de la camioneta velas, sangre, sus rituales, ¿no? En la puerta de la iglesia. Y bueno, un viernes, ellos se juntan los 10 viernes, es los días de su culto. Y un día fui a su culto, toqué la puerta y dije, quiero hablar con vos. Me dijo, sí, mirá, le digo, yo te voy a decir algo. Yo no tengo ningún problema con tu religión. De hecho, ya están vencidos, pero no tengo ningún problema. Lo único que te pido no me ensucies más la vereda, porque vos me tenés que respetar a mí. Y no a mí, sino al Dios que yo tengo. Si no, yo me ponía a orar acá con los hermanos y a vos no te baja más una entidad. Eso lo tengo claro, tengo la autoridad para eso. Bueno, se ve que entendió porque la vereda está limpia todos los días y todo lo demás. No obstante eso, una señora que se llama Beatriz, que era bruja, ellos tienen el tema de que me tenés que dar un beso, te tenés que arrodillar. La religión umbanda viene de África. Entonces ella cae con un cáncer y como ellos, claro, el cáncer les hace caer la reputación de que ellos son sanadores y todo lo demás, termina llegando a la iglesia. Allí con usted, pastora. Ahí con nosotros. Termina aceptando al Señor. Gloria a Dios. Pasado los 2 meses ella fallece, pero tenemos fotos y videos que ella estaba ahí en la iglesia con nosotros, Dios avergonzando a Satanás. Y no solo eso, tuvimos que ir a su servicio, a su velorio, a su funeral. Y cuando llegábamos estábamos nosotros, mi esposa, unos hermanos de la iglesia y todos ellos con sus vestidos y todo lo demás. Y hicimos un llamado y hubo arrepentimiento y Dios se movió. Quiero decirles a todos, miren, portamos el poder máximo. Tenemos a Cristo, hay un poder increíble, no tenemos miedo. Dice, ¿saben por qué no se sanan los enfermos? Yo a veces hablo con muchos pastores y amigos. ¿Por qué no andamos orando por los enfermos? Dice, oren por los enfermos y se sanarán. O sea, la sanidad la da el Señor, pero el trabajo de orar es nuestro. Y lo mismo, ya los tiempos y la voluntad del Señor se pondrá de manifiesto, pero nuestra labor como iglesia es orar por el enfermo. Poner su mano sobre él, se sanarán. O sea, y es de hecho nuestra oración comenzaría, Señor, yo ya hice mi parte, ahora te toca la tuya. Por favor. Y lo mismo, la compasión. Dice que el buen samaritano pasó un ministro y vio y bueno, y pasó un hermano de la alabanza y bueno, y pasó y dice fue movido a compasión. Lo mismo que Jesús. Jesús vio las multitudes y fue movido a compasión. La compasión es un fruto del Espíritu. Y yo creo que este mundo está demandando la tierra, dice Romanos 8:28, anhela celosamente, anhela, gime. Estos volcanes gimen por nuestra manifestación. Cuando se mueve la tierra, cuando tiembla aquí en Guatemala es porque la tierra quiere volver al Génesis. Dice que la tierra fue maldita por causa de la muerte, no caída. Nosotros tenemos que decir caída, pero en realidad Adán murió. ¿A qué murió? A la vida de Dios.
pero bueno, ser esa expresión de Dios, entender que tenemos autoridad, que ya fuimos enviados, que ya fue todo pagado en la cruz, entender el consumado es. Consumado es, está todo terminado, les entrego a ustedes. Cristo en mí, para poder entender, Cristo en mí, esperanza de gloria. Cuando yo voy a mi casa, si Cristo está en mí, mi casa tiene esperanza. Si yo vengo al canal y Cristo está en mí, el canal tiene esperanza. Si yo voy a mi trabajo y Cristo está en mí, mi trabajo tiene esperanza. Pero bueno, creo que esto se está alumbrando, estamos llegando a un conocimiento mayor y creo que nos vamos a manifestar como cuerpo porque uno pertenece a una denominación, vos en otro, pero Dios nos conectó. Y hay una frase que dice mi esposa que me encanta. Dios no hace amistades, Dios une propósitos. Que vos y yo nos conozcamos y voy a hacer que no hay nadie. Ha sido el propósito de Dios. Y poder entender eso. Dice, yo preparé obras de antemano para que en esa anduvieran. Poder entender eso, hay obras que ya están listas para que nosotros las hagamos. Salir del miedo. Salir del miedo, o sea, ¿qué pasa si le predico y me dice que no? Es su decisión. Es su decisión. Y no predicarle desde la salvación, sino de la necesidad presente. Porque le podemos dar una salvación futura. Pero ¿por qué no le damos una ayuda presente? Y eso es lo que tenemos en el corazón nosotros. Damos la vida eterna, pues impartimos vida eterna, somos puertas eternas. Entendimos que somos nosotros, Cristo en nosotros. Pero no es darle algo futuro. Cristo es presente. Cristo es alfa y omega, principio y final, es eterno. El Señor no tiene tiempo. El Señor creó el tiempo para nosotros. Pero bueno, nos encanta, no tengo problema. Acá lo hago también, ¿eh? Yo a veces paro, veo a usted le dicen bolo, nosotros decimos borracho. Y yo me paro y... De hecho, una vez en Villanueva con un amigo, se llama Rodri, íbamos pasando por Villanueva y había alguien tirado en la calle. Y eran como las 12 de la noche. Y yo entiendo Guatemala, yo viví en Guatemala, lo sabes. Y nos bajamos y lo corrimos al muchacho a una vereda. No lo pudimos despertar porque estaba muy mal. Y al rato pasa un auto y dijimos, si nosotros no lo corríamos, el auto le aplastaba las piernas. No lo salvé, pero por lo menos no dejé que su vida continúe peor. Ya tiene un problema con el alcohol. Pero bueno, sí, la compasión yo creo que todos la tenemos. No la dejamos salir por el miedo. Temor. Temor. ¿Temor aún no? Temor a un no, un temor instalado de que si me sucede. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos. ¿Cuántos se quieren morir? Nadie. Nadie, pero es una falacia. para ir al cielo hay que morir. Y para vivir el cielo en la tierra hay que morir. Hay que morir. Porque cuando yo muero crece Cristo. Por eso decía Juan el Bautista, arrepentidos que el reino del cielo se ha acercado. El reino del cielo no es un lugar, el reino del cielo es alguien. Cristo ya había empezado a caminar por la tierra. Entonces ya Juan el Bautista decía, arrepentidos, que el reino del cielo se nos ha acercado. El reino del cielo no es algo, es alguien, es una vida, es una hermosura. Yo estos días estuve compartiendo un track de montaña con los muchachos hombres de honor. Me pude Por parar. eso es la gorra, ¿no? Sí, por eso la gorra y dije que les iba a saludar. Y me paré a ver en San Marcos la laguna, la hermosura del lago, los dos volcanes. Y dije, la tierra habla, la belleza de la tierra habla de la hermosura de su creador. Y solo miraba y vienen los hermanos y claro, cuando uno se acostumbra, porque la costumbre lo lleva a acostumbrarse. Ellos Nuestro viven pastor ahí. dice de la familiaridad viene el Exacto. menosprecio. Tal cual. Yo les quiero decir a todos los guatemaltecos que están de otro lado, tienen una hermosa nación, pero les voy a pedir algo, porque oren por carreteras, pedid y se os dará. Oren por carreteras. Dios puede enviar las carreteras que necesitamos. Digo necesitamos porque si está acá esta camiseta es porque soy... Chapín de corazón. Soy chapín guatemalteco al 100 y a veces predico en algunos lugares y me la pongo, porque yo amo esta nación. Hemos llorado por esta nación con mi esposa.
me compartió una fotografía, ojalá la producción pueda ponerla, antes de venir estuvieron orando por Guatemala en la iglesia. Y le enseñamos a nuestros hermanos en la iglesia qué es Guatemala, pro familia, pro vida. Fue la que le dio el voto a Israel. O sea, Guatemala tiene una esencia. Yo he ido a otros países. Ahí está la foto, ahí la podemos ver, que ahí está. Esa es la salita, Esa esas es. son las instalaciones de la iglesia donde se encuentran con un hogar. La gente que está en la calle sin hogar, Sí. no se encuentra una casa, se encuentra un hogar, Un se hogar. encuentra una familia Sí. que le abriga, que le ama Sí. y que le muestra el amor más grande y eterno que es el de Jesucristo. ¿Cuántos años ya de ser pastor? 2017, como pastor comisionado, 2017. De hecho, peleamos porque, nosotros somos colaboradores, los ayudamos en lo que quiera, pero no. Y nuestros pastores dijeron, ustedes no entienden, pero les va a servir esto. Y justo veníamos a Guatemala por primera vez, y sí, en la frontera cuando presentamos el carnet de pastor, pasen, y fue muy bueno. Entonces, es que lindo que te vean de otra manera con un carnet pastoral. Y bueno, desde ahí, pero siempre en nuestra casa hemos llevado gente de la calle a vivir con nosotros. O sea, obviamente hay una convicción en el espíritu. Esto no es una fórmula, esto es Dios hablándote. O sea, hay que ser obediente. O sea, hoy con tanto conflicto a la obediencia de Dios, yo digo que la obediencia no se razona. O sea, si te dice Dios cruzar la calle y hablarle, hacelo. El diablo nunca te va a decir anda a hablarle a alguien de Cristo. O sea, es claro que no No va a ser, esa voz no va a llegar. es claro que el diablo no te va a decir anda a predicarle a alguien. O sea, es Dios. Entonces, realmente la obediencia, o sea, me encantan las cosas que le pedía Jesús a sus discípulos. Anda, Pedro, había que pagar el impuesto en el templo, ¿no? Y ahí hay un secreto hermoso porque Jesús dice, ¿acaso un rey tiene que pagar? Él ya le estaba contando a Pedro quién era, ¿no? Y Pedro, yo creo que preocupado, no lo puede entender porque hay que pagar. ¿Y cuántos todavía hermanos tenemos que están preocupados porque hay que pagar? Y el Señor le dice, te voy a dar la fórmula. Anda a tirar el anzuelo, vas a sacar un pez, abrirlo y adentro hay una moneda. Es una locura, los peces no comen moneda. Pero, yo hago esta pregunta. ¿Qué hizo que Pedro encuentre la moneda? La obediencia. La obediencia a Dios no se razona, porque no es para la mente natural, es para el espíritu. No se razona que Dios te diga, comprá un pan, sentate al lado y partir el pan, comé con él y escuchalo. No le prediques. Lo peor que nos puede pasar a los cristianos evangélicos es no le prediques, no le hables de mí. Mostrale de mí. Jesús nos dice, no vieron al Padre, pero me vieron a mí. Aquellos que podríamos decir no vieron a Jesús, pero lo vieron en mí. Eso hace la compasión. Que la gente te diga, ¿por qué lo haces? Y ahí está, simple, porque Dios te ama. Y yo quiero ser esos brazos que vos necesitas. Yo quiero ser esa ayuda que vos necesitas. Entonces, realmente yo creo que la compasión es el fruto de Cristo. O sea, es Cristo mismo, es 100% Cristo, ¿no? Cuando lo ponemos como un ministerio, estamos dividiendo. Y de la cruz en adelante todo ha sido reconciliado. Nosotros tenemos que cambiar la mente dividida. Todo tenemos dividido. Eso es en Adán. En Cristo todo fue reconciliado, todo se vuelve uno. Él es el uno, el primogénito, el unigénito, ¿no? Él se vuelve el todo fue hecho por Él y para Él. O sea, entonces no dividir. O sea, decir, y si hoy sentís realmente que no tenés compasión, no es para condenación, Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Sino es para decir, Señor, no lo tengo, lo necesito. Yo quiero ser tus brazos, yo quiero ser el que ayuda. Nosotros, creo que te había mandado videos y cosas, vamos a un hogar de madres solteras y llevamos ropa y les damos ropas y a los niños y luego les hablamos de ese Dios de amor, pero primero les mostramos el amor, porque es fácil decirle a la gente, Dios te ama y el tipo sigue con hambre. Jesús cuando vio que la multitud tuvo hambre no le dijo, bueno, pero los amo, no, es mejor el amor manifiesto, ¿no? Denle vosotros de comer. Vimos ahí en un video durante nuestra entrevista que tuvieron una celebración también con los niños
Sí. para mostrarles primero llenaron su estomaguito. Sí, sí, sí. Y sí, luego, pues compartieron de ese amor de Cristo. Yo lo he visto en algunos videos en sus redes sociales, cargando ropa. Estamos viendo algunas escenas. ¿Puede compartirnos un poquito qué pasó ese día? Bueno, tenía que estar ahí los trofeos de fútbol. Sí, bueno. En Argentina el fútbol en mi caso no es una religión, para otros sí. Por eso decimos que Messi puede ser el Mesías, pero no, es pura broma. Bueno, ese día hicimos un torneo, el Día del Niño, y se regalaron juguetes, todo. Se les dio una merienda, y bueno, y realmente fue maravilloso porque el Señor está moviéndose a las próximas generaciones. Realmente lo veo y me vuelvo a emocionar porque hay algunos que ¿Sabe cómo hubiera cambiado mi vida si hubiera tenido una iglesia cerca? No solo la mía, la de mis hermanos. Yo tenía 7 años cuando mi mamá se va. Pero si hubiera tenido una iglesia cerca que me contenga, que me hable, que me enseñe principios, mi vida hubiera sido diferente. No hubiera sufrido algunas cosas. Hoy entiendo en el Señor que fueron necesarias porque Para poder entender lo que pasa el otro, ¿no? yo Para pregunto poder esto. amar. Si un cáncer sos incrédulo y un cáncer te hizo conocer al Señor, ¿el cáncer fue bueno o fue malo? Fue bueno. Porque te dio vida eterna. Lo temporal fue consumido por lo eterno. Entonces por eso dice, y esta leve tribulación momentánea generará en ustedes un mayor y excelente peso eterno de gloria. Entonces, entender que las cosas que nos suceden, aún las malas, si estamos en Cristo, nos van a generar un mayor y perfección en Él, una imagen a Él. Y bueno, es hermoso para nosotros, es fabuloso. Y ahí es donde a veces nos enteramos de cosas que no sabemos cómo manejarlas tampoco. A lo largo de su vida pastoral y todo lo que el Señor le ha permitido vivir antes y después de Cristo, todo obviamente con un propósito divino, porque si no hubiera tenido que vivir tal vez ese proceso de alcoholismo en la calle, no comprendería lo que otra persona pasa: frío, hambre, soledad, falta de amor. Hoy su corazón lo puede entender porque estuvo en esa situación. ¿Recuerda algún caso específicamente que haya marcado su vida? Porque no es fácil, pastor, el ministerio pastoral no es fácil. Yo siempre he dicho, ustedes oran por todos, ustedes tratan de estar con todos, pero en el momento en que llega la crisis como ser humano y como cualquier persona, y dice usted, no, yo hasta aquí llego, ha llegado algún momento difícil, pero Sí. que diga usted, no, por Beatriz, por ejemplo, Sí. por Juanito, por Ricardo, porque el nombre Hubo algo que lo vivimos como familia. Llevamos a alguien de la calle, literalmente. Mi esposa la despiojó, una señora, Olguita se llama todavía, se bautizó todo. Y la dejamos en casa y nos terminó robando. Y no nos importó el dinero, nos dolió. Y nuestro corazón se quiso cerrar, porque el dolor y toda la situación viene a hablarte y a decirte qué tonto que fuiste, cómo tenés que ser más precavido. Y mi esposa tiene una frase hermosa: tomemos el riesgo de amar. Amar es un riesgo. A que te traicionen, a que te paguen mal. De hecho, tengo un pastor amigo de Estados Unidos que el pastor Roland Rivera es guatemalteco. Por eso Guatemala me sigue. Ellos pastorean en Estados Unidos y acá. Y el libro dice, hagamos el amor, pero tiene que ver con la madurez en el matrimonio. ¿Cuántos divorcios tenemos hoy? Por falta de madurez, de tolerancia. Y el libro está muy bueno, lo recomiendo, voy a dejarlo para que después lo puedan regalar. Y realmente quisimos no ayudar más. Pero el Señor me dijo, ¿cuánto dinero te robó? ¿O cuánto dinero sacó para no serlo tanto? ¿Cuánto vale un alma? Todo el oro del mundo. ¿Y desde cuándo cambias $10,000 por todo el oro del mundo? Entonces automáticamente dijiste, no, nosotros la vamos a perdonar, la vamos a ayudar. Y bueno, y terminamos viendo. Pero eso nos quiso cerrar el corazón. Otro caso fue también un muchacho que llevamos a casa y
todos los días íbamos y veíamos la cama bien tendida, bien tendida. Y un día le dice a mi esposa, Juan Carlos, ¿no dormís en la cama? Mire, señor, le dijo, le voy a contar la verdad. Él era peruano. Yo no duermo en la cama. 40 años tenía. ¿Por qué? Toda mi vida dormí en el suelo. Y con mi esposa fuimos quebrados en el corazón porque dijimos, wow, ¿cómo se acostumbra uno a lo malo? Que aún cuando te llega lo bueno, seguís con una mentalidad de mendicidad tremenda. Entonces eso nos pega mucho, la mentalidad de mendicidad, la mentalidad de pobreza, la mentalidad de pobrecito, la mentalidad de víctima, cuando los hijos de Dios no somos ninguna víctima. Los hijos de Dios no tenemos mentalidad de mendigo, al contrario, Efesios 2:19 dice, ya no eres extranjero. Extranjero es aquel que está lejos de su tierra. En Cristo ya no estamos lejos de nuestra tierra. En Cristo estamos en el lugar que tenemos que estar. Eres parte de los santos, ya no somos pecadores, en Cristo somos santos. Y parte de la familia. Vos sos mi familia. Somos la familia de Dios. Los hermanos que están del otro lado. Y se tiene que manifestar ese amor en la familia. Dejando de lado conceptos, problemas. No lo veo así, no lo pienso así. Yo una vez a un pastor le dije, mira, dejemos de lado los problemas que tenemos doctrinales y veamos a quién podemos ayudar. Seamos uno, como el Padre y el Hijo fueron uno. Pastor, quisiera que termináramos orando. Quisiera que usted pudiera orar por las personas que nos ven ahí y que tal vez tuvieron la experiencia que usted tuvo. Le brindaron la mano, la ayuda a alguien y recibieron mal a cambio. Pero la misma palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Nosotros ya recibimos bien, el mejor bien que podíamos recibir, el perdón de nuestros pecados, el tener un Padre celestial, el tener una vida eterna. Sí. Alguien no se cansó de hacer el bien con nosotros. No, por supuesto. Sí, ahí vamos a orar. ¿Me das permiso agradecer primero, saludar? Sí, por favor. Quiero saludar, a toda la gente de Argentina y de Miami también que nos están mirando. De acá de Guatemala, muchos amigos. Y realmente muchas iglesias. Si me pongo a saludar, voy a quedar mal con algunas. Entonces mejor a todas, pues somos familia. Pero ¿sí? Hay alguien con quien no puede quedar mal, que nos estaba viendo desde casa. Un saludo a mi amada esposa que me prestó y me bendijeron y me enviaron con bendición, que va a estar 40 días fuera de mi casa. Te amo. Y ya 3 días que estoy acá, 4 ya los extraño, los necesito. Así que bueno, realmente se me es duro porque aquellos que no hemos tenido nunca familia y cuando conocemos lo que es tener una familia en Dios, no te querés separar. Pero bueno, así es el llamado y también lo vale la pena, vale la pena. Les quiero decir a aquellos que fueron lastimados, la Biblia dice, no seas vencido con lo malo, vence el mal con el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente alguien te va a hacer mal y cuando vos dejas de hacer bien, el mal te venció. Jesús es la expresión máxima que tenemos y el máximo exponente y ejemplo que tenemos, que cómo se vive, cómo se camina, cómo se anda. Cristo en el centro. La centralidad de Cristo es ser la imagen de Cristo. Cristo tuvo un amigo llamado Pedro que le prometió no traicionarlo y lo traicionó. Te hablo a vos, mujer que estás del otro lado y tal vez ese marido que te fue infiel. Ese hijo que te prometió dejar las drogas y no lo hizo. Esa hija que te prometió no quedar embarazada y quedó embarazada. No te canses de hacer el bien. Aquellos que apostaron en la vida de alguien, en un discipulado, intentando ayudar a alguien, y ese alguien que te pagó mal y lo que decidiste fue cerrar tu corazón y decir no ayudo más a nadie, no seas vencido de lo malo. Jesús al que le hizo el mal, lo fue a buscar. La expresión máxima de Jesús en compasión es ir a aquel que te traicionó, ir a buscarlo, no solo ir a buscarlo porque es más profundo, hacerle un asado tipo argentino, porque ahí nace el asado con pescado. Jesús era medio argentino, dice que asó unos pescados y lo volvió a restituir y le dio un ministerio. Yo entiendo el proceso de reconciliación, yo entiendo el proceso de levantar a alguien, pero a veces Jesús en 24 horas, a la peor basura, a un traicionero, al mal amigo, al mentiroso de Pedro,
cuando se encontró con Jesús, dijo, sí te amo, Señor, lo convirtió en un pastor en menos de 3 días. No dejemos de darle la oportunidad a la gente. Somos la expresión de Cristo en la tierra. Somos la extensión de Dios en la tierra. Y Dios lo quiere hacer con vos. No es que esto no es para eruditos, esto es para hijos. Esto no es para gente preparada. Esto es para gente que tiene un corazón, que dejan gobernar por el dominio de Cristo. Hacele caso a Dios. Si Dios te dice, anda a visitar a tal, abrazá a ese borracho, ayudá a esta prostituta, hacelo. Jesús se dejaba tocar. A veces nos hemos subido a un peldaño que la gente no nos puede tocar. Por causa de eso no nos puede tocar a Él, porque nosotros portamos a Él. Seamos más de la gente, seamos el Jesús de la gente. Jesús de las multitudes y el Jesús del uno que se encuentra con una mujer en un pozo. Es hermosa la vida integral del Señor. A todos, y especialmente como pastor y como el Señor me está llevando a predicar en otras naciones. Yo vengo de estar en un tract de montaña, más de 120 hombres hermosos en Antura, hombres de honor. Y mañana voy a estar en Chimaltenango con 7 chicos en un café. De multitudes a uno. Cristo predicó a 5.000 y le fue a predicar a una mujer en un pozo. Y de hecho dijo Jesús, me es necesario pasar por Samaria. La compasión te va a llevar a Samaria. Si estudias, Samaria no era un buen lugar. Samaria puede ser la zona 3. Samaria puede ser la zona 18. Samaria puede ser tantos lugares en Guatemala como Argentina. Pero mira, la luz realmente resplandece en la oscuridad. Anímate, anda a los lugares de oscuridad. Está vencido. Dice, en Cristo somos más que vencedores. Cristo no es que ganó una vez. Mira, los argentinos ganamos 3 copas ya. Ya somos más que vencedores. Vencer es una vez, más que vencedores es más de una vez. El Señor venció la muerte 2 veces. Antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado, una vez la venció. Y después vino hace 2000 años atrás y la volvió a vencer. Gloria a Dios. Pastor Dani, muchas gracias. Gracias por estar en Guatemala, gracias por amar esta nación. Gracias por dejarse usar por el Señor y ser como ese buen samaritano. Gracias que pudo a ver ustedes. con misericordia aquel que lo necesitaba en el momento preciso. Que el Señor siga usando su vida. Un fuerte abrazo, Muchas hermana gracias. Silvita, que nos ve allá en la Argentina. La amo, la recuerdo con mucho cariño. Un fuerte abrazo a mi gran salmista, a mi gran adorador Isaac, que también está ahora, pues tal vez ya fue al cole. Un fuerte abrazo también a este ministro del Señor. Pastor, muchas gracias por estar acá te en amo, Guatemala. hijo Isaac. Te amo, Silvia. Guatemala, en Dios hay buenas nuevas de esperanza. Gracias al socio honorario.